Pero hermanos, ese poder no es que, como dice el Señor, no digáis que los tiempos antiguos son mejores, pero sí hay cosas que también dice la palabra: paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas y andad por ellas. Entonces, hace muchos años yo escuchaba de oración, de ayuno, con mucha frecuencia. Y yo le doy gracias a Dios porque yo no sé, ese pastor que me bautizó, el hermano Domingo Zúñiga, ese pastor que me casó, que yo lo veía con una privacidad de oración que yo lo admiraba. Y cuando yo me veo hoy en día, que todavía me falta mucho, y como lo he dicho, el hombre entre más aprende, más descubre su ignorancia. Todavía me falta mucho, pero hombre, lo poco que tengo, yo muchas veces orando, conectada en la presencia de Dios, yo le digo: Señor, gracias, porque cuántas oraciones haría ese anciano por mí, pidiéndole al Señor. Él me casó cuando salí a la obra misionera, y yo siento que Él oró mucho por mí, que Dios me enseñara a orar, que Dios derramara en mi vida espíritu de oración. Hermanos, yo hace tiempo tengo un clamor a Dios, y no solamente yo, quizás muchos más, pidiendo al Señor que derrame mucho espíritu de oración, de ayuno en su pueblo. Claro, yo soy consciente que en este momento, yo creo que el cielo, mis hermanos, nunca había estado tan lleno de oración como lo está ahora. Sí, y le doy gracias a Dios por ello. Bien dice la Biblia que los que a Dios aman, todo nos ayuda bien. Tal vez el Señor nos está permitiendo pasar por esto tan duro, tan doloroso, por lo que estamos pasando. Ustedes no se alcanzan a imaginar lo que yo sentí hace como unos 10 días que me llamó una muchacha que mi esposo bautizó, un joven que fuimos pastores de él, que le dio esa pandemia en España. Y me hicieron una videollamada desde el hospital para que orara por él. Pero todavía tengo la imagen tan impresionante que, a pesar de que lo tenían conectado con aparatos, y los aparatos lo podían ayudar a respirar, estaba colorado. La esposa me decía: hermana, el corazón está que se le sale, los médicos no le pueden controlar esa fiebre. Y él me hacía señitas con la mano, me hacía señas, que orara, porque ni aún con todos esos tubos se le dificultaba la respiración. Ay, hermanos, yo tengo esa imagen. Es muy fuerte. Escuchar esta semana, estamos en oración por el hermano Juan Carlos Monsalve, por el hermano Álvaro Guisao, pastor misionero en Suecia. No lo han querido recibir en el hospital porque Suecia, los hospitales están llenos. Lo devuelven a su casa y la esposa me llama ahogándose, que no puede respirar. Le hacemos con mi esposo oraciones telefónicas. Pero esto es duro, hermanos, muy duro. Ver la gente cómo está sufriendo. Aún algunos hermanos también que están pasando por esto. Y no sabemos cuántas cosas más van a pasar. Pero es aquí donde yo quiero invitarles a que nos soltemos en este día de ayuno. Nos soltemos en la presencia de Dios. Suéltate de ansiedades, de afanes. Hermana, la comida, hermana, el futuro, hermana, el arriendo. Tranquilo, mi hermano, mi hermana. Nuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Él va a cuidar de nosotros, claro. Toda esta crisis va a traer una estrechez económica al mundo. Esto no va a ser igual, no lo va a ser. Pero bueno, ya eso, que nos falte el pan nuestro de cada día, es muy diferente.
Nosotros tenemos un devocional con mi familia todos los viernes. Mi hija que está ahí en Santa Marta, mi otra hija que está en Bucaramanga, la otra en Cali, mi hijo en Estados Unidos. Y toda la familia, hasta mi nieta en España, nos reunimos a hacer devocionales y yo les digo, mis hijos, llegó el momento de orar. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Quizás hacía mucho tiempo no lo podíamos porque las neveras estaban llenas, las alacenas estaban llenas, pero quizás hoy hay muchos hogares que la alacena está desocupada. Me quedé sorprendida. El alcalde de acá de Medellín donó el sueldo de un mes e invitó a otros que lo hicieran. E invitó a la gente más adinerada para que aportaran y recogieran una buena cantidad de dinero para repartirle mercados a la gente. Pero ¿sabe qué me sorprendió? Cuando las noticias dicen aún algunos barrios de la gente más acomodada de aquí de Medellín tuvieron que llevarles comida porque estaban sin dinero. Quizás tenían una casa, un carro, pero no podían comer casa ni carro, pero la nevera estaba desocupada y no tenían dinero para comer. Bueno, mis hermanos, la palabra, esto es un cumplimiento de la palabra, la Biblia dice, de los últimos tiempos habrán terremotos, habrán pestes y hambres. O sea que esta pestilencia está trayendo hambre. Pero hombre, aquí es donde los hijos de Dios tenemos que estar en una conexión continua con Dios, porque si somos fieles y caminamos con Él, no nos va a faltar el pan nuestro de cada día. Pero si en tu vida hay cosas que no son muy claras con Dios y tú las conoces, yo no sé quién eres tú no sabes quién soy yo. Quizás distinguimos algunos, quizás me distingues, pero realmente el que sabe y conoce quiénes somos, cada uno es el Señor. Y ahí que yo te invito para que en este día de ayuno te encuentres con Dios. Pedirle al Señor que te quite lo que te sobra, que te dé lo que te hace falta, porque todo esto que está pasando es una plataforma para la venida del Señor. Estaba pensando en uno de los primeros ayunos que aparecen, porque tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento está hablando del ayuno. Y el capítulo 20 de Segunda de Crónicas nos está dando un relato de una situación. Dice, pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. He aquí, están en Asesón, Tamar, que es en Gadi. En Tamar, que es en Gadi. Disculpen, hermanos, es que me operaron de los ojos, todavía no estoy usando gafas porque me las mandaron a hacer, pero cuando comenzó la pandemia me quedaron mal hechas y no he podido ir a arreglarlas. Entonces Josafat tuvo temor. Escuche. Entonces él tuvo temor y humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo, Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y en la tierra? Dominio sobre todos los reinos lo tienes.
de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza, poder, que no hay quien te resista? ¿Quién te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú a los moradores de esta tierra delante de tu pueblo, Israel? Y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre. Yo quiero, hermanos, invitarles, primero que todo, leas en el capítulo completo, no ahora, para que escuche la palabra, pero como estos días hay tiempo, léala, el capítulo completo, esa oración tan poderosa de Josafat, lo que Dios hizo y la victoria tan grande que les dio en medio del ayuno. Este capítulo, porque vamos a hablar el ayuno según Dios, según la palabra. Este capítulo o estos versículos que hemos leído, dice que cuando Josafat escuchó que lo venían a atacar, no vio otra alternativa que convocar ayuno. El verso 3 nos dice, entonces él tuvo temor. Hermanos, lo primero que él sintió fue temor. Quizás en estos días a veces vienen ráfagas de temor, pero Josafat no se quedó con el temor, no se quedó con el miedo. Él había podido decir, sí, nos acabaron, nos van a matar. Y se echó por allá, como decimos en Colombia, a llorar sobre la leche regada. No, sintió temor, sintió miedo. Pero de ahí dio otro paso importante. ¿Cuál? En medio de su miedo, de su temor, Josafat dice, humilló su rostro para consultar a Jehová. O sea, antes de él convocar ayuno, consultó a Jehová. Y seguramente que le dijo, Señor, estoy pensando, reúno el pueblo, hago un ayuno, oriéntame, porque consultar es preguntar. ¿Qué hago, Señor? ¿Qué hago? ¿Qué hago en esta situación? ¿Me quedo quieto? ¿Voy y busco algunos aliados que se unan a mí para esta batalla? ¿Qué hago? Pero mire usted que la solución fue la convocación a ayunar. Y este capítulo nos habla que se reunieron los de Judá, los de Jerusalén, se reunió una cantidad de gente. Dentro del capítulo dice que hasta los niños estaban ahí incluidos. Pero ¿cómo termina? Que el Señor estaba en ese ayuno, porque cuando, estando dentro del ayuno, se levantó un hombre, Asiel, verso 14, hijo de Zacarías, hijo de Benaías, hijo de Jeiel, hijo de Matananías, levita, y de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Miren ustedes cómo la actitud de Josafat, la oración de Josafat, del versículo 5 en adelante, cuando se pone en pie y cuando comienza a hacerle a ver a ellos la grandeza, el poderío, lo que el Señor había hecho con el pueblo de Israel y lo que Él podía hacer con ellos.
Entonces contagió de ese ambiente, de la presencia de Dios al resto de la gente. Cuando una persona, cuando estamos en ayuno y hay quien está en esa conexión, no mirando el celular, no mirando el reloj a ver a qué horas es el devocional. Hermanos, tiene que haber una conexión con Dios si usted quiere ver los resultados del ayuno. ¿Cómo necesitamos pedirle al Señor que nos dé esa reverencia para hacerlo? Y ahí encontramos que ese hombre se coloca en pie. Dios lo tomó en medio del ayuno y le mandó palabras de ánimo. No es vuestra la guerra, sino de Dios. Y les dio la clave. Por eso léalo en su casa y léalo con su familia. Lo que ellos tenían que hacer para ver los resultados. Pero lo más hermoso en todo esto es que podemos ver que al final del capítulo, el verso 29, nos concluye diciendo: y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra. Miren ustedes lo que hace, los resultados cuando la gente ora junta, cuando la gente ora unida. A veces no vemos resultados porque mientras los unos están orando, ayunando, otros están cuestionando. Hermanos de mi alma, yo creo que no es el tiempo de cuestionar, no es el tiempo de separarnos, no es el tiempo de los conceptos. Yo les invito con toda mi alma, con todo mi corazón, que es el tiempo de unirnos en un mismo espíritu, en un mismo sentir, porque miren ustedes cómo todos ellos estaban unidos, y dice: y el favor de Dios cayó sobre todos los reinos, imaginen, no sobre una parte de aquella tierra, cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y dice que Josafat pudo reinar muchos años y el Señor trajo paz y les dio la victoria. Alabanzas al Señor, alabanzas al Señor. Encontramos también a Esdras cuando venían de Babilonia, que iban hacia Jerusalén. Y él hizo un alto en el camino y dice: yo invito a los padres de familia que vengan conmigo. Esdras capítulo 8. Y que nos vayamos junto al río Aljaba, porque venían de camino, traían el oro, traían muchas cosas, traían sus hijos que se los querían robar en el camino para dedicarlos al dios Moloch. Y Esdras, como ese hombre, como ese líder, como ese responsable en ese momento de toda esa gente, dijo: aquí no hay otra cosa más que convocar oración, ayuno, y por ende que si había ayuno tenía que haber oración. Y los convocó y dice: junto al río Aljaba, para que hagamos ayuno. Dice: ¿para qué? Había un propósito, ayunos con propósitos. No nos acostumbremos a decir: vamos a hacer un ayuno. No, la Biblia habla de los ayunos con propósito. Josafat era para que el Señor les diera la victoria y peleara por ellos. Esther era para que tuviera gracia delante del rey. Y el ayuno de Esdras era para solicitar, dice él, camino derecho para nosotros, para nuestros hijos y para nuestros bienes. Y dice: porque yo tuve vergüenza de pedirle ayuda al rey. Miren ustedes lo que es cuando una persona entiende que buscando a Dios, hermano, el ayuno no es el que da la victoria, el que la da es el Señor. El ayuno lo que hace es quebrantar la carne. El ayuno lo que hace es que le decimos al espíritu: tú gobiernas, tú mandas. Y a la carne: tú eres la sierva, tú eres la esclava. Eso es lo que pasa. Cuando nos humillamos y nos postramos y dedicamos tiempo, no a la carrera, para orar,
Es donde podemos conocer mejor a Dios, es donde tenemos grandes revelaciones. Yo no digo revelaciones que de pronto a veces algunos hermanos dicen, no, eso es mejor no meterse en ayuno o en oración tanto, porque la gente sale hablando incoherencias, se levantan profetizas, se levanta gente diciendo que Dios me dijo que van a cambiar al pastor porque de pronto no quiere el pastor. Que Dios me dijo que Pedro se va a casar con María. No, yo no creo que eso es para eso. Yo quiero invitarle a la amada iglesia del Señor y que me permitan seguir con esta enseñanza. ¿Para qué es la oración? ¿Para qué es el ayuno? No es para llenarnos porque, hermano, la mayor profecía ya la tenemos en la palabra. No echemos a perder algo tan lindo, esta disciplina tan hermosa, por de pronto salir con cosas que no son, que no deben. Esto no es para volvernos místicos. Esto no es para volvernos gente rara y extraña. Seguimos las mismas personas, riendo, charlando. Que todo tiene su tiempo, tiempo de reír, tiempo de charlar, pero tiempo de orar, tiempo de ayunar, tiempo de quebrantarnos. ¿Y cómo necesitamos esos tiempos? Para poder ver esas maravillas, esos milagros, que la gente se convierta. Y dice que para solicitar camino derecho, primero dijo para ellos, véanlos, para los padres. A veces queremos que los caminos se enderecen de nuestros hijos cuando los de los padres están torcidos. Él dijo camino derecho primero para nosotros. Después para nuestros hijos. Ve, había una preocupación familiar, pero por fuera no quedó la economía. Qué bueno que en estos días nos atrevamos a hacer esos ayunos, Señor, en medio de toda esta mortandad, en medio de toda esta escasez, en medio de todo lo que estamos viviendo, Señor. Solicitamos camino derecho para nosotros, para nuestros hijos y para nuestro futuro económico. Que nos atrevamos a decirle, Señor, no nos dé riqueza. Qué oración tan sabia la que hizo ese hombre. Pero tampoco nos del pan que necesitamos. No sea que teniendo mucho nos apartemos y no teniendo nada tendremos. De todas formas, el dinero lo necesitamos. Alimentarnos lo necesitamos. Entonces él dijo, a solicitar camino derecho, ¿cómo manejar? Que seamos guardados en este camino, guardados los padres, guardados los hijos. Eso quiere decir guardados en la parte integral, espíritu, alma y cuerpo, todo. Pero también para solicitar ese camino derecho para los bienes, para cómo administrarlos. ¿Cuántas personas hoy en día se están lamentando porque se desperdició el dinero? Yo dentro de las oraciones le digo, Señor, perdona y perdónanos si en algún momento gastamos dinero más de la cuenta en lo que no debíamos. Y me da mucho dolor de ver la situación en Estados Unidos. Yo nunca había visto en Estados Unidos escuchar lo que escuché que días, que había un hospital que no tenían ni papel higiénico. Yo no había visto en Estados Unidos que llegaran con un camión a repartir comidas a unos barrios. Yo no había visto porque era el país de la abundancia. Pero hermanos, también muchas veces yendo a ese país, predicando en las iglesias, enseñando, yo les decía, hermanas, cuidado, porque yo veía cómo botaban la comida. Si una comida pasaba de 12 horas de preparada, ya no la vendían en los restaurantes. Botaban esas comidas de mar, todo, porque según las leyes del gobierno, más de 12 horas una persona podía intoxicarse por las leyes, entonces que demandaban que todo eso. Y yo les decía, cuando en Colombia se comen comida hasta de 3, 4 y 5 días, trasnochada y se guarda en la nevera y la recalienta y se come. Y yo les decía a las hermanas, cuide la economía. En su casa manda usted. Haga que sus hijos no desperdicien, que no boten la comida, porque el Señor, cuando la multiplicación de los panes, cuando Él les dijo que repartieran, les dijo una palabra, y lo que queden, guárdenlo. Entonces, si nuestro Dios dijo que guardaran lo que quedaba de las cestas de pan, de alimento, esa es una enseñanza que nos da. Pero ahora, miles y ya millones de personas sin empleo en Estados Unidos, pidiendo por ahí un chequecito que les ayuden para comer. ¿Cómo necesitamos, hermanos, pedirle al Señor sabiduría en todo esto? ¿Cómo vivir nosotros, cómo vivir nuestros hijos y cómo manejar la economía? Pero Él dice una palabra, porque tuve vergüenza pedirle al rey que me enviara tropa. No, ¿cómo le voy a decir? Ya le había dicho, no, yo no necesito tropa. Jehová de los ejércitos va con nosotros. Llegó el momento en que Dios lo probó. Bueno, vamos a ver.
Entonces dijo, no vamos a pedir tropa, vamos a ayunar, vamos a pedir fuerza, vamos a pedir refuerzo del cielo. Eso es lo que hacemos cuando ayunamos. Vamos a pedir refuerzo del cielo. Y qué lindo cuando podemos ver más adelante que dice, y después de que ayunaron, el Señor les fue propicio. Y si usted revisa al final, dice que llegaron bien a Jerusalén, el Señor peleó por ellos, el Señor los guardó y los libró de los enemigos. Eso está en la palabra de Dios. Pero también encontramos, bueno, habría mucho más, pero esto sería lo del Antiguo Testamento y lo del Nuevo Testamento. Encontramos en el libro de los Hechos, el capítulo 9, el verso 8 y 9, dice, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevado por la mano de otros, lo metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin comer ni beber. ¿Qué es eso? Estaba en un ayuno. Fue tumbado del caballo y desde ese momento él entendió las disciplinas del ayuno. Por eso es que si miramos en Primera de Corintios, Segunda de Corintios, ya más adelante les daré la cita, encontramos que él está hablando el sello de su apostolado. En muchos ayunos, está diciendo Pablo, porque la conversión de él fue en ayuno, la conversión de él. Qué belleza. Nosotros cuando el Señor nos permitió, estábamos pastoreando, había un hombre que tenía mucho dinero. Y él nos decía, yo no puedo, las mujeres, el trago, no, yo no lo puedo dejar. Quiero seguir a Dios, pero no lo puedo dejar. Su esposa, que se había hecho cirugías plásticas, decía, no, me gusta mucho lo de Dios, la iglesia, el canto, la predicación, pero yo no puedo dejar la ropa. Me parece terrible esas faldas largas, me parece terrible. En esos días, allá en la iglesia donde pastoreábamos, mi esposo tenía 2 veces al año, comenzando el año y terminando, 3 días de ayunos con los que quisieran acompañar. Voluntariamente, a nadie se obligaba. Y la iglesia se fue metiendo en esto. Hermanos, y ese hombre, recuerdo que dijo, yo voy a hacer ese ayuno. Y la esposa también. Y él venía y estaba en el ayuno, quebrantándose, humillándose, postrándose. Oiga, hermanos, y el Señor comenzó a hacer una obra porque ese hombre comenzó a llorar. Dios comenzó a limpiarlo. De todas formas, hizo una obra tan linda. El hombre se convirtió, se bautizó, su esposa también. Y hoy en día, hermanos, son unos guerreros espirituales en esa congregación. Él abrió en su casa una refán y ya lleva más de 15 o 18 personas bautizadas. El testimonio de él ha sido lindo. Ahora está con un yerno mío, yendo a la policía cada 8 días, dando el mensaje, y ya varios se han bautizado. Dios hizo una obra en él, en su esposa. Me dio tanto gusto ver a esta mujer cuando fui a esa ciudad hace como un mes y me vi con ella, verle esa ropa cristiana. Y yo le decía, ¿cómo te ves de linda? Ay, hermana, es que a medida que uno va conociendo a Dios y va madurando, uno se va dando cuenta que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Esos cambios, esas transformaciones las va haciendo Dios, pero hay que encontrarse con Él. Y eso es lo que necesitamos. Entonces aquí vemos a Pablo, ese Saulo convertido en Pablo, comenzó con ayuno. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. También encontramos en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, el verso 34. Allí encontramos la revelación que tuvo Cornelio. Dice, entonces Cornelio dijo,
hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayuno y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se pasó delante de mí un varón con vestiduras resplandecientes y dijo: Cornelio, tus oraciones han sido oídas y tus ofrendas han sido recordadas delante de Dios. Y ahí le da una orden de enviar pues a Jope y hacer venir a Simón. Y les dejo como tareita, leas en el capítulo completo para poder avanzar. ¿Qué pasó? La gran revelación que le vino a este hombre, ¿qué estaba haciendo? Estaba orando y ayunando. Por eso, mis hermanos, cuando nosotros digamos que vamos a ayunar, es a orar. Hoy en día los ayunos, perdónenme hermanos, con mucho respeto, con mucho amor, pero seamos realistas, hoy en día a veces los ayunos parecen cultos. Cantar y cantar y escuchar mensajes, y hay que escuchar la palabra, pero yo he creído que en el ayuno hay que meterle suficiente oración, que no se nos convierta en el ayuno un culto, sino orar, orar. Si te cansas arrodilladito, camina, como hacía el hermano Eliseo Duarte. Si te cansas caminando, póstrate como lo hacía Jesús. Si te duele la rodilla, si te duele la espalda, hay un área que yo manejo en intercesión, liberando el cuerpo, la parte física, para que el espíritu tenga completa libertad para orar. No importa la parte corporal, cómo te acomodes, cómo te colocas, pero que cuando tú digas voy a ayunar, de verdad hacerlo. Apaga ese celular. Yo siempre he dicho que se espere todo el mundo, menos el Señor. ¿Por qué lo digo? Porque hace muchos años yo estaba orando y mi esposo estaba en la sede de la iglesia. Hace muchos años, cuando comenzó la sede aquí en Medellín, y yo me encerré a orar. Cuando me paré de orar, levanté el teléfono, ya terminé mi oración, y encontré 10 llamadas de mi esposo. Entonces, se la devolví, y él me dijo: mi hija, ¿dónde estabas? ¿Tú no escuchabas ese teléfono? Yo le dije: papi, qué pena contigo, es que estaba en un lugar donde no me podía parar. Hermano, vean, cuando usted está orando y está conectado, pero de una vez se interrumpe por el teléfono o alguien le interrumpe, qué difícil es poder llegar a orar como dijo Pablo. Cuando ores, ora en el espíritu, porque Dios no es carne, Dios es espíritu. Y a veces tenemos que luchar con pensamientos, con cosas, y por fin logramos conectarnos y ¡pum! Entonces, impedimos, cortamos la comunicación, cortamos ese momento que ya estábamos entrando en ese éxtasis, en ese gozo, lo que dice Isaías: y yo los llevaré a mi santo monte. Los llevaré, dice, a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Eso se convierte en un recreo, una delicia. Porque usted está solo con Él, alabándolo, adorándolo, glorificándolo. Quiero decirle a manera personal, para mí las mejores oraciones. Yo me gozo cuando estoy en un ayuno con un grupo, en fin, con otros hermanos, cuando estoy orando con otros hermanos, eso es bueno, la comunión, ay hermano, pero para mí los mejores tiempos es cuando yo estoy a solas con Dios, como canta el hermano aquel. A solas con Dios hay salud y libertad, a solas con Dios se rompen cadenas, donde usted se puede soltar, como dice un cantante, donde nadie te ve. Es que Dios necesita oraciones. Perdónenme, hermanos, con mucho amor, pero hay algunos que oran
como el católico reza, porque como yo fui católica y cada 8 días mi mamá me llevaba a misa, y era una repetición de la repetidera, a veces podemos caer en ese círculo. Por eso el Señor dijo, cuando ores, no hagas vanas repeticiones, no piense que por las muchas palabrerías seréis oídos. ¿Cómo necesitamos decirle, Señor, enséñanos a orar? Y aún digamos, enséñanos a ayunar. Hermano, no hagamos las cosas a la carrera de cualquier manera. Pidamos sabiduría, pidamos conocimiento para hacer las cosas. Hay un texto que dice, pedís y no recibís. ¿Por qué causa? Porque pedís mal. ¿Y cuántas veces hemos hecho oraciones, ayunos, que como entramos salimos? Entonces son los cristianos que dicen, no, yo no voy a orar porque eso a mí Dios no me responde, eso yo no sentí nada, eso no pasó nada. Hermano, dígale al Señor, enséñame a orar, porque aprendemos a orar orando. Aprendemos a hacer las cosas haciéndolas. Yo espero que Dios te esté hablando a través de este mensaje. Y cuando mi esposo me dijo, yo le dije, papi, es que qué pena contigo, discúlpame. Es que estaba en el lugar secreto y estaba en un momento tan especial porque yo no podía interrumpirlo. Porque mi amor, con el respeto que tú me mereces, para mí que se espere todo el mundo, menos el Señor. Hermanos, necesitamos aprender a honrar a Dios con nuestras oraciones, con nuestros ayunos, con reverencia. ¿Cómo se ha perdido la reverencia, hermanos? A veces hay dos hermanos orando y el uno llega por encima del otro en la misma banca, por encima del que está orando y le grita al otro, ¡hey, ven, hermano! Ay, hermanos. Por eso es que hoy en día tenemos que hacer tantas cosas para que Dios se manifieste. Más música, mejores cantantes. Y no es que esto sea malo, qué bendición. Pero a veces queremos atraer la gloria de Dios a punta de baterías, de instrumentos. Antiguamente no habían, como dije antes, estos instrumentos, pero había oración, había súplica. No habían pisos de mármol ni los púlpitos hermosos que tenemos hoy en día, gracias a Dios por todo lo que tenemos, por todos estos medios. Pero había pasión, había reverencia. ¿No será que en esta pandemia, querida iglesia, no será que en este momento Dios nos está permitiendo esto para que hagamos un alto en el camino? Porque fácilmente podemos caer en la religiosidad, fácilmente tenemos la tendencia de caer en el costumbrismo. Las cosas se nos van volviendo una costumbre. ¿Cuánto la oración y el ayuno? Hay que orar, hay que ayunar. No, que esto se convierta en una pasión. Puede ser que no lo hagas muy seguido, pero dile, Señor, que cuando yo lo haga, yo siempre he dicho, es mejor calidad de oración y ayuno y no cantidad. Porque la buena calidad nos lleva a una buena cantidad. Alabanzas al Señor. San Lucas 2 nos está hablando también de una mujer llamada Ana, profetisa. Duró sirviéndole en el templo, escuchen, duró sirviendo en el templo durante 87 años y dice que servía con ayuno y oraciones. Dice que esta mujer, presentándose a la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Esto nos indica que el ayuno trae bendición. Nos da libertad de hablar, porque ella anunciaba, ella hablaba. ¿Y sabe qué fue lo más hermoso? Que tuvo la oportunidad de ver la presentación de Jesús cuando José y María llegaron a presentar a Jesús en el templo. Las otras mujeres estaban ocupadas haciendo corderos, asando panes y levadura. Pero esta mujer le tocó ver lo que otras no vieron, presentar a Jesús en el templo. Hermanos, cuando nosotros sacamos ese tiempo, ahora no se puede ir al templo, pero ahí en tu casa, conviértelo en un templo de oración, de alabanza, no de guerra, no de contiendas.
sino de alabanza, de adoración, para que el día que se abran las puertas de tu casa y vuelvas a salir, y las puertas del templo para entrar, salgas un cristiano, una cristiana, con unas convicciones muy fuertes de hacer las cosas, no de cualquier manera, sino como tiene que ser. Recordemos que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo y tenemos que permitirle al Señor que nos dé dominio propio. A veces decimos, no, es que yo no puedo ayunar. No, es que yo me enfermo, yo no aguanto, yo no soporto. Yo tuve un problema de una gastritis y todavía me molesta a veces. Pero ¿sabe que me pasó algo, hermanos? Se dice que la persona que tiene gastritis no puede ayunar, pero yo le puedo ayunar a usted el tiempo que sea y la gastritis no me molesta. Pero eso sí, cuando abuso un poquito de la comida y como un poco grasita, ahí sí me enfermo más. Dios te puede sanar para esto. Porque escucha, no es lo mismo una oración en ayuno que una oración cuando estamos tan llenos. Si usted dice, yo voy a orar después de que me coma un plato de comida, hermano, lo que usted hace es dormir felices sueños. ¿Y quién de nosotros se atrevería a decir que nunca se ha dormido orando? Santos sueños. Pero sabe que si usted saca tiempo para ayunar, porque mire esto, cuando estamos tan llenos, continuamente, no tenemos libertad para entrar en la presencia de Dios. Pues la mayoría de las veces comienza en nuestro cuerpo a enviar los nutrientes, a repartirlos. Esa fue la forma en que Dios nos creó. Y entonces, claro, el metabolismo comienza a tener a repartir los nutrientes, la comida, bueno, toda esa creación de Dios. Y entonces, claro, eso trae pesadez, eso trae sueño, eso trae abridera de boca, cansancio. Entonces nuestras oraciones no van a salir con esa libertad. Ese clamor, cuando Él dice, clama a mí, yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y secretas que tú no conoces. Hermano, esas cosas grandes y secretas. Esa palabra clamor quiere decir gemir, tener un dolor, una agonía, como león rugiente cuando como que ruge de lo más profundo. Hay momentos. Para ello los salmos están llenos de la palabra clamor, porque David era un hombre que clamaba al Señor con su alma. Para que podamos tener, porque una cosa es orar y otra cosa es clamar. No toda oración es un clamor, escuche el juego de palabras. Pero sí todo clamor es una oración. Hay momentos de oración así, calmado, pero hay otros momentos que uno entra en una agonía. Yo no me puedo imaginar esa mujer que tenía a su hija gravemente atormentada por demonios. Yo no me la puedo imaginar a ella orando de cualquier manera. No, ella, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, clamaba. El Señor le dijo, ay, mujer, qué pena, no le puedo dar el pan de los hijos a los perrillos. La trató de perrillo para ver si se la quitaba encima. Porque esa mujer era griega. Jesús había venido, era la casa de Israel. Y esa mujer seguía, Señor, y tirada. Si usted nunca ha experimentado un clamor, yo le invito. Ese clamor, esa agonía. Pero claro, si un estómago está bien lleno, ¿cómo se va a tener libertad de ese clamor? Y aunque esa mujer la trató el Señor de perrillo, ella dijo, no, ¿qué hace un perrillo? Un perrillo no come las migajas, un perrillo no está esperando un suculento plato, un perrillo come de las migajas. Señor, yo espero esas migajas. Y el Señor dijo, mujer, grande es tu fe, porque se entregó del todo en ese momento a la oración y al clamor para obtener la victoria. Amados hermanos, tenemos que tener cuidado de no vivir para comer. Encontramos muchas personas que dicen eso. Escuchaba de algunas personas que van al médico y el médico le dice, usted tiene que dejar de comer esto, tiene que rebajarle a esto. No, yo me muero comiendo. Pues yo respeto el concepto, pero yo me muero sirviendo. Filipenses capítulo 3, verso 19 dice, el fin de los cuales
será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensa en lo terrenal, hermanos. Si Jesús sacó tiempo para ayunar 40 días, y mire que después del ayuno el enemigo vino y lo tentó. ¿Cómo lo tentó? ¿Cómo comenzó tentándolo? Con comida. Que Dios nos ayude para tener dominio propio. Que Dios nos ayude. Dice la palabra de Dios, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que vuestro vestido. ¿Cuál fue el primer pecado de Adán y Eva? ¿Cómo los tentó la serpiente, el enemigo? Con comida. Con que Dios os ha dicho que de todo árbol, que de ningún árbol de estos ustedes pueden comer. Tergiversó las cosas, pero mire que era con comida. Ese fue el primer pecado de ellos. No moriréis, fue la oferta de Satanás. El enemigo los tentó por la comida, pues desde el principio esta ha sido una de los problemas del hombre, la parte más vulnerable. Y dice, y vio ella que era bueno y agradable a sus ojos. Satanás los engañó para que desearan la comida más allá de su sano juicio. El enemigo siempre quiere engañarnos al pueblo de Dios. La Biblia registra algunos casos de ansiedad por la comida. Y si no, miremos, ¿por qué Esaú vendió su primogenitura? Estaba ansioso, tenía hambre. Tengo hambre. Tome mi primogenitura, pero tráeme ese plato de lentejas. ¿Será que él llevaba días sin comer? No. Es que, hermanos, necesitamos pedirle al Señor. La Biblia está hablando que una de las obras de la carne, de los pecados, es la glotonería y podemos caer en ella. No, es que yo no puedo ayunar, yo tengo que estar comiendo, yo tengo que estar comiendo, yo tengo que estar comiendo. ¿Cuántas veces yo le he dicho a las mujeres, cuando tú estás embarazada y tú vas al médico y te van a hacer un examen y te dicen, bueno, el examen será a las 2 de la tarde, pero te tienes que venir en ayunas? Yo me acuerdo cuando me hicieron mi hija mayor que nació en el campo misionero en Bolivia, la que está ahí en Santa Marta. Hermanos, sí, me hicieron cesárea y me dejaron 3 días sin comer en ese tiempo, que para que no fuera a tener problemas por la cirugía que me habían hecho. Qué bueno poder nosotros entender, es muy rico comer, porque cree que yo también estoy gordita, porque cuando yo digo a comer es a comer, pero qué bueno. No diga que usted va a ayunar el día que no tiene nada que comer, porque está ayunando a la fuerza. Atrévase cuando tenga esa neverita llena, por la bendición de Dios, que atrévete a decir, ¿sabe qué? Gracias, Señor, porque la neverita tiene pescadito, carnita. Gracias, Señor, porque hay frutica. Gracias, Señor, porque en la cena hay arrocito, hay frijolito. Pero hoy le voy a decir a esta nevera no, a esta alacena estará cerrada, porque me voy a ir a tener un encuentro con Dios. ¿Y qué me dice? Cuando Isaac estaba a punto de morir, le dice a su hijo Esaú, hijo, antes de darte la bendición, parece que estaban como muy dados a comer y a comer, no había dominio propio, porque Esaú vende su primogenitura por un plato de lentejas. Y su padre le dice, hijo, Esaú, hijo mío, ya estoy a punto de morirme, pero antes de morirme te quiero dar la bendición, pero antes de darte esa bendición, tráeme un buen cabrito y hazme un guisado para que yo coma antes de que muera. No sé si soy exagerada, no sé si usted está de acuerdo, pero yo he tenido un pensamiento, se lo comparto. Sabiendo su padre Isaac que había una situación entre ellos dos como hermanos, estaba a punto de morir. Yo no me veo, no sé, por eso perdónenme, hermanos, es un concepto personal. Yo no me veo en una cama a punto de morir.
diciendo, tráigame comida, ya estoy a punto de morir. A ver, sabiendo que de pronto entre mis hijos hay guerra, no hay comunión, o sabiendo que hay cosas que mejor que las últimas palabras que escuchen es, vivan para Dios, sírvanle a Dios, caminen con Dios en armonía. No, el viejo lo que pidió, tráeme un cabrito como tú lo sabes preparar, como a mí me gusta. Se trajo el animalito, el otro le salió ventajoso, lo preparó. Su madre se unió, vea, había engaño en esa casa, porque la mamá se prestó para esto. Miren ustedes, se comió el animal, dio la bendición a quien no tenía que darla, porque sus ojos ya estaban opacos, ya no veía. Y mire la guerra tan tremenda que quedó entre estos dos muchachos. Dice la palabra de Dios, el pueblo de Israel iba por el desierto, renegando, arruinándonos. Génesis 27, quejándose por las cebollas, por los puerros, por los ajos. Moisés, tú nos sacaste de allá de Egipto, donde teníamos buena comida, buenos ajos, buenos puerros, cebollines, para morirnos de hambre. Porque mire usted cómo es esta humanidad, cómo es esta carne. Preferían estar esclavos, pero tener comida. Lo que hace la comida. Ellos pensaron que Dios los iba a dejar morir de hambre, pero por un momento Dios los estaba probando a ver qué tanto de verdad creían en Él. ¿Y qué hizo el Señor? Dios les hizo llover codornices a ellos. Y el mismo Señor les dice, coman hasta que les salga por las narices. Tremendo, ¿verdad? El Señor se enojó. Glotones, porque escuche, regálame unos minutos más para terminar. La Biblia nos está hablando en el Nuevo Testamento de los glotones. Uno de ellos dice, su propio profeta dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, qué palabra tan pesada, pero lo dice Tito 1:12, glotones ociosos. La glotonería, según este texto, nos lleva y nos conduce a la ociosidad. Por eso el hombre rico dijo, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Hermanos, hay tiempo de comer, pero tiene que haber tiempo para ayunar, para quebrantar esta carne. Hay una lucha muy grande, la carne contra el enemigo más grande que usted tiene, hermano, es su propia carne. No le busque culpable, no busque el que es el pastor, que es el líder, que es mi esposa, que es mi esposo, que son mis hijos. No. El apóstol Pablo dijo, hermano, yo tengo un enemigo muy grande. Y el enemigo más grande que él tenía era su propia carne. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Cuando Jesús estaba con la mujer samaritana, Él nos da la lección de dominio propio, que es uno de los frutos del Espíritu. Es un fruto del Espíritu. Cuando Jesús estaba con la mujer samaritana, los discípulos fueron y le trajeron de comer y le rogaban, Señor, come. Y él dijo, yo tengo una comida más especial que la que vosotros sabéis. Y ellos dijeron, ¿alguien le habrá traído algo especial de comer? Pero él respondió, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Miren ustedes que Jesús le importaba más salvar a esa mujer, hacer algo por esa mujer, que la misma comida. ¿Cuántas almas se están perdiendo en Colombia, en Europa? Miles de muertos, gente orgullosa, altiva, con mucho dinero, que no les pudieron hacer ni siquiera un entierro, porque los llevaban al hospital, los conectaban, se morían, y luego
los metían en un ataúd y los tiraban en una volqueta y luego a incinerarlos. Almas que se fueron a la eternidad sin Cristo. Iglesia, ¿cuánto tiempo hemos sacado para orar en ayuno? Que el Señor respalde los misioneros, que el Señor levante obreros, que haya avivamiento espiritual en cada país, derramamiento del Espíritu Santo. ¿Cuánto lo hemos hecho? A veces el culto misionero es muy lindo, gracias a Dios. Hay un buen informe, hay una buena decoración, hay una buena ofrenda y que Dios les bendiga por todo ello. Pero hermano, cuando uno está en el campo de batalla, porque yo lo estuve en el campo misionero, lo que le va a dar la victoria a uno con la salvación de las almas no es el programa tan bonito, no son todas las hermosas canciones que se cantó en el culto misionero, es la oración y las oraciones que se hayan hecho. Pero a veces se nos van 20, 30 minutos en el programa y cuando vamos a orar por el mundo entero, se nos va 20 segundos, si acaso llegamos a 1 minuto. Y eso que mezclamos con otras peticiones. Pablo, escribiendo a Timoteo en las instrucciones de oración, dijo: exhorto ante todo. No dijo pido el favor si les provoca, fue una exhortación, un llamado de atención. Exhorto ante todos a que se hagan rogativas oraciones por todos los hombres, por los que gobiernan, porque el Señor no quiere que nadie se pierda. Hermano, yo quiero invitarle para que en estos días, sí tenemos que pedir misericordia por el mundo, perdón por los gobernantes, por los líderes, por los presidentes, por los alcaldes, por los gobernadores, por todo el mundo. ¿Cuánto estamos orando? Yo no sé si tú en este momento estás aprovechando, bueno, estoy aquí en casa, sí, me veo el culto, me veo la enseñanza, pero voy a aprovechar para hacer amigos por las redes sociales, voy a aprovechar para otras cosas. Hermano, también aprovecha para orar por el mundo. El corazón de Dios son las almas. Y millones están perdidos, pero ¿qué tanto nos estamos identificando con el corazón de Dios y los que están perdidos? ¿Cuánto tiempo te has atrevido, cuántas veces, a decir: Señor, voy a sacar una mañana de oración, de ayuno, solo por el mundo entero, nombrando países, nombrando continentes? ¿Cuántas veces te has atrevido a pedirle al líder de misiones de la iglesia: deme esa lista de los barrios, deme esa lista de los misioneros? Y te has ido al templo o en tu casa, país por país, o como dijo mi esposo en una ocasión, los misioneros tienen nombres. Hay que identificar los nombres, hay que identificar los países, hay que identificar las necesidades. Pero hermanos queridos, eso no lo vamos a hacer con una oración estilo IME. No, se necesita profundizarlo. La vianda para el vientre y el vientre para la vianda, más tanto lo uno como lo otro lo destruirá Dios. Alabanzas al Señor. Y mire lo que dice, ya para terminar. Primera de Corintios capítulo 10, versos 5 al 10. El pueblo se sentó a comer, a beber y a jugar. Escuche, lo uno como va llevando al otro. Se sentaron, comieron y bebieron y luego terminaron jugando. Dice, pero de lo más de uno de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. El apóstol Pablo es el hombre que más sobresale en el Nuevo Testamento. Las cartas paulinas que tanto inspiran a nuestros pastores, predicadores. Segunda de Corintios él está escribiendo, capítulo 6, verso 5, y dice: en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Y en segunda de Corintios también, el capítulo 11, el verso 27 dice: en trabajos, en fatigas, en muchos desvelos, en hambre, en sed y en muchos ayunos. Léalo y verá, hermano. Segunda de Corintios capítulo 11, verso 27, muchos ayunos, en frío, en desnudez. Muchos
no quiere decir 2 o 3, porque está haciendo diferencia. Alguien dijo en una ocasión, claro, él ayunaba porque pasaba mucha hambre, por eso hambres, pero aquí está haciendo una separación de hambres, ayunos. Amada iglesia, necesitamos volver a tomar nuestro lugar, que este ayuno, que tú no estés ayunando simplemente por la pandemia, porque no sé si tus oraciones son solamente, Señor, que esto se acabe, que esto se acabe. Estarás orando solo por eso, aunque todos queremos que esto se acabe. Cuando miramos esas noticias, los contagiados, cuando miramos, hermano, lo de este encierro, lo que va a pasar, quisiéramos que esto se acabara ya. Es verdad, todo lo queremos, inhumanos seríamos no sentir esto que está pasando, porque en esta barca estamos todos. Pero yo te quiero invitar a que hagamos una oración, porque necesitas salir después de esta pandemia con un compromiso con Dios como nunca, con un compromiso de orar más, de ayunar más, para ver más la gloria de Dios en tu casa. Ojalá te atrevas a hacer un ayuno con tu esposa, con tus hijos. Apaga los equipos, así no escuches un mensaje de un predicador, pero enciérrate solo a orar, a pedir espíritu de oración en esa casa, consagración, temor de Dios, porque aún algún miembro de tu familia ni siquiera está preparado para la venida del Señor. Necesitamos quebrantar el orgullo, quebrantar el yo a través del ayuno, porque lo que hacemos ayunando es que le decimos al Espíritu, Espíritu, tú vives y la carne tú mueres. Porque hermanos, o la carne mata al Espíritu o el Espíritu mata a la carne, pero los dos no se entienden entre sí, los dos no pueden vivir en la misma dirección. Necesitamos volver a tomar nuestros lugares como atalayas. Las armas de nuestras herencias no son carnales sino espirituales. ¿Para qué? Para destrucción de fortalezas. Porque no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Cómo necesitamos volver a esos muros, cómo necesitamos unirnos hoy más que nunca en oración y en ayuno. Y debemos pedirle al Señor que nos una. La situación que estamos viviendo, hermano, lo que estamos viviendo, nos demuestra esto que está pasando, que es una plataforma para la venida del Señor. El mundo no será igual, pero nosotros tampoco seremos iguales. Tengo 66 años de edad, lo voy a cumplir. Yo no había visto una situación en el mundo entero como la que estamos viendo. Escuchábamos que pasó por allá un terremoto en un país, que lo de las Torres Gemelas en Estados Unidos, que pasó un tsunami en tal país, pero que agarrara el mundo entero como lo tiene agarrado. Esto está doblegando a los grandes y a los poderosos, como muchos dicen, esto nos quedó grande, esto se salió de nuestras manos. Nos sentimos derrotados y vencidos. Todo esto es el cumplimiento de la palabra de Dios. Pero ¿en qué condiciones espirituales estamos? ¿Somos religiosos o somos espirituales? Hay quienes dicen, cuando una persona ayuna y ora, es que ese es un espiritualista. No, hermano. No somos espiritualistas, o no sé si alguien lo sea. Pero yo les invito a no ser espiritualistas, porque eso es extremista, de una persona que ayuna, que ora, pero ya no comparte, ya no ríe, ya no sale a unas vacaciones, a un descanso. No, eso hay que hacerlo. Todo tiene su tiempo. Hay tiempo de descansar, tiempo de compartir, pero hay otros tiempos. Y es más, dice la palabra de Dios, es mejor estar en la casa de luto que en la casa donde hay alegría, fiesta. No sé por qué dice ese texto, porque en la casa de luto reflexionamos, analizamos. Yo le llamo a esto estar en casa de luto, que es mejor estar en la casa de luto. O sea, si se habla de luto, se habla de muerte. Pues yo les invito a que nos vayamos de luto, a matar esta carne, a matar los egoísmos, los celos, las envidias, los rencores, las iras, tanta cosa que de pronto hoy en día se está manifestando en los hogares porque estás entre cuatro paredes y de pronto ese desfogue de ira ahora es más fuerte por la crisis, porque no puedes salir a la calle. Pero si te atreves a poner todas esas cosas en la presencia de Dios, vas a tener victorias en tu vida. La gente hoy en día quiere soluciones.
La gente hoy en día quiere tener victorias. ¿Cuántas veces llegan a pedir un consejo? Mano, métase en oración. Ah, no, yo no tengo tiempo. ¿Cuántas veces queremos vivir con oraciones? Que oren por mí, que ayunen por mí. El grupo de oración que lleve mi carga. Mientras de pronto tú has estado sentado, sentada frente a la pantalla de televisión o frente a las redes sociales, mientras que otros están orando por ti. Eso no va a surtir efecto. Tienes tú mismo, tú misma, que enfrentar la realidad, porque uno no come por otro, ni duerme por otro. Cada quien, de igual manera es esto, cada uno llevará su propia carga. Yo quiero en este momento que ustedes me permitan hacer una oración. Que tú le digas, Señor, ayúdame, porque de aquí en adelante voy a cambiar mi vida de oración, será más profunda. Voy a tener reverencia en la oración. Señor, voy a ayunar más. Yo escuché o fui alguna vez a algún distrito donde la esposa del pastor me decía, hermana, aquí por el calor, después de las 12 del día se vuelve terrible. Entonces, ¿sabe qué hacía ese pastor, esa esposa de pastor? Citaban a ayunar a las 5 de la mañana. Y entonces yo les acompañé en ese ayuno de 5 a 12 del día. Miren ustedes cuántas horas. 7 horas. De pronto usted dirá, hermana, no, es que a las 12 ya está muy caliente, mejor hasta las 11. Pero ¿sabe qué me impresionó? Serían 6 horas. Que en ese tiempo de ayuno había oración, porque en la mañana está más fresco. Había clamor, había súplica, había lectura de la palabra a las 11 cuando estés terminando ese ayuno. Pero que sepas que le madrugaste al día. Que lo que hacía Jesús madrugaba, cuando no era que pasaba toda la noche orando, era que madrugaba a orar. Necesitamos volver a esos tiempos, hermanos, porque el Señor está para venir. Dejemos tantos afanes después de que pase la pandemia. Dejemos tantas carreras, que el trabajo, que el estudio. No, primero busquemos a Dios. Primero saquemos tiempo para Dios. Primero dejémonos dirigir por el Señor. Y verá cómo usted va a mantener una vida llena, una vida plena. Ay, hermano, lo que uno alcanza a recibir cuando está en ayuno. Recibe fortaleza, recibe fuerzas, se le aumenta la fe. ¿Por qué? Porque a veces el ir y el venir se nos va robando la fe, nos vamos llenando de temores, porque la vida se va llenando de muchos compromisos y cosas. Pero cuando sacamos estas disciplinas, y claro, la Biblia dice, ninguna disciplina en el momento causa gozo, pero después trae su fruto apacible a los que en ella han sido ejercitados. Vamos a orar en este momento. Espero que Dios te haya hablado. Espero que el Señor toque tu corazón en este día de ayuno y que antes de terminar este ayuno, saca un tiempo allá en tu casa. Ya no hay un mensaje. Atrévete a apagar todos los aparatos y si estás en familia, arrodíllese y comienza a decirle, Señor, de ahora en adelante nos comprometemos contigo a orar más, a ayunar más por tu obra, por avivamiento, por derramamiento del Espíritu Santo, por los gobiernos y por el mundo entero. Señor Jesús, bendito Dios y Padre Celestial, Dios Todopoderoso, te doy gracias, mi Señor, por la palabra. Te doy gracias por la oportunidad y el privilegio que me has dado de dar esta enseñanza. Señor, que todos los que están escuchando, Señor, háblales. Que esto quede en sus mentes, en sus corazones, pero que también lo pongan por obra. Tú sabes que estamos viviendo en el tiempo donde dice tu palabra que en los últimos tiempos habrá comezón de oír, pero que no solamente seamos oidores, sino hacedores de tu palabra. Derrama espíritu de oración, de ayuno en cada oyente, Señor. Que no solamente lo hagamos en esta pandemia y que tuviste de pronto que permitir esto para que entendamos algunas cosas espirituales, Señor, que se nos han ido olvidando. Te ruego, Señor Jesús, por la Iglesia Central de Santa Marta. Te ruego por todos los que están oyendo. Únelos en un mismo espíritu, en un mismo sentir, con un mismo propósito. Porque un reino dividido no puede permanecer. Pero si dos en la tierra se ponen de acuerdo para pedir algo, creyendo lo recibirán. Te pido que bendigas, te pido que fortalezcas, te pido que en los ayunos se sienta tu presencia, se derrame tu Espíritu Santo. Que confirmes tu palabra con señales, prodigios y maravillas. Te lo ruego en el nombre de Jesús de Nazaret.